Qué genial. Ahí estamos. Háganos acordar, si ven que nos entusiasmamos al principio, porque los recibimos y nos ponemos contentes, para que quienes no pueden venir lo vean si tienen ganas. Dediquen sus 2 horas a esta clase. Perdón, volviendo así un poco a lo que venían hablando, es como que el trayecto va a ser posicionarnos en el rol e ir trabajando eso teórico y volcándolo en algo práctico para hacer ese diseño de investigación nuestro. Nosotros ir armando nuestro propio diseño según nuestros intereses y según la bibliografía que vayamos desarrollando. Exacto, digamos, o sea, la idea es esa. La idea es que ustedes puedan definir como grupo, digamos, y también aprender a trabajar en términos grupales que, digamos, o sea, tiene para nosotros, digamos, o sea, obvias ventajas. Digamos, o sea, nosotros venimos de espacios de formación académica que en realidad están organizados en un sentido contrario. O sea, lo que prioriza, digamos, o sea, la formación académica es digamos, una trayectoria individual. Y nosotros, por suerte, digamos, o sea, nos formamos en espacios que intentaron, digamos, o sea, generar otro tipo de dinámicas y intentaron, digamos, o sea, abrir a espacios de construcción colectiva y digamos, o sea, y la verdad que creemos, digamos, o sea, firmemente en eso, digamos, en la colaboración entre integrantes de un equipo que está siguiendo un proceso de investigación y que puede ampliar la potencialidad que tiene la investigación cualitativa para generar transformaciones, ¿no? Transformaciones en los sujetos que están desarrollando la investigación como en nuestros interlocutores. Entonces, en ese sentido, por eso los invitamos a trabajar en forma grupal en la definición. Hay veces que, digamos, o sea, el tema que se termine eligiendo capaz no va a ser el tema que todos los integrantes del grupo hubieran seleccionado, pero está bueno empezar, digamos, o sea, por ejemplo, construyendo acuerdos acerca de por qué vamos a seleccionar tal tema o tal otro. Y eso, digamos, o sea, es algo que forma parte del proceso desde nuestra perspectiva. Sí, solo sumo algo y es que algo les guste o los convoque o los conmueva, porque es en esa búsqueda de bibliografía y seguir poniendo el cuerpo y darle una vuelta, nada, está bueno si hay algo de placer también, aunque implique laburo, ¿no? Sí, a propósito de la bibliografía, se puede usar bibliografía externa también a la que proponen de otras cursadas o bibliografía que ya conocemos, mientras esté bien, mientras esté bien, se pueda trazar y bueno, y tenga comprobación científica. O sea, digamos, como cualquier curso, digamos, o sea, es más, nosotros sacamos bastante de la bibliografía que teníamos en relación a la cursada anterior, porque vas a ver, digamos, o sea, que en realidad, por eso te digo, no es una cuestión tanto de manejo de contenidos de lo que se vuelca en la bibliografía, sino que el fuerte de este trayecto tiene que ver con las devoluciones. Entonces, en los espacios sincrónicos vas a ver que ahora, digamos, vamos a tener una perspectiva más expositiva, trabajar con, digamos, o sea, algunos conceptos que nos permiten entrar, pero después vamos a dedicarlos básicamente a trabajar sobre las devoluciones, a trabajar sobre lo que ustedes escriben. Entonces, en ese sentido, van a tener que usar, digamos, recursos propios. Por eso es interesante, digamos, o sea, ponerlos a disposición del grupo. Entonces, en función de eso, digamos, o sea, es absolutamente importante trabajar con referencias que ustedes vayan trayendo, que tengan que investigar, digamos, o sea, que tengan que hacer investigaciones y encontrar esa bibliografía. Entonces, en ese sentido, no vas a tener ningún problema, al contrario. Digamos, o sea, siempre y cuando obviamente se corresponda con el diseño que están trabajando, con la construcción del problema, obviamente, pero en ese sentido todo eso suma y es bienvenido. Bueno, sí. y esta es la última, Dale. igual, después no No, hablo. tranquilo. ¿Los grupos hay que armarlos ya en esta clase de entrada? No en esta clase, digamos, o sea,
pero sería conveniente cuanto antes empiecen, digamos, o sea, a conformarlos mejor. Lo que hacemos, digamos, o sea, es nosotros, y eso también es algo que está bueno señalar, tenemos esta dinámica, ahí lo vieron, digamos, en la hoja de ruta, de trabajar en estos encuentros sincrónicos en los días viernes, que sería los días que vamos a trabajar más en términos de lo que sería una clase más teórica, y el trabajo en taller de los martes. Y la idea es que de martes a martes, digamos, les planteemos hacer ejercicios y ustedes puedan hacerlo justamente y entregar un resultado, digamos, o sea, de esa práctica. Entonces, para la semana que viene, digamos, la idea es plantearles un ejercicio que es de resolución individual. O sea, si ya hay grupos y todo eso, lo pueden hacer perfectamente, digamos, o sea, todos responden lo mismo, digamos, o sea, pero ustedes van a ver que el ejercicio está planteado de modo tal que en realidad es seleccionar unas respuestas, digamos, o sea, posibles o... entonces, eso es justamente para que se tomen, digamos, o sea, una semana para ir contactándose, digamos, o sea, buscándose, usen el foro, digamos, o sea, si les faltan integrantes lo pueden anunciar, si están pensando, digamos, o sea, o si ya lo tienen constituido, nos van avisando, miren, nosotros somos tal grupo, y entonces yo los voy conformando en la plataforma y después ya quedan armados. Pero no es necesario hacerlo hoy ya, desde luego. ¿Mm? Y de nuevo, digamos, o sea, hay algo que es súper importante en esto, que tiene que ver con el involucramiento, digamos, o sea, que ustedes tengan en ese trabajo colectivo, no solamente a nivel de su grupo, sino entre los grupos. Entonces, nosotros no podemos obligarlos, por ejemplo, a compartir las devoluciones. Las devoluciones las vamos a hacer, bueno, ustedes van a ver que ustedes entregan, digamos, trabajos, las devoluciones en la misma plataforma se comentan y les llega a los integrantes del grupo. Pero, digamos, o sea, desde luego lo alentamos, realmente lo pedimos, o sea, que ustedes puedan compartir los trabajos, que puedan circular, digamos, las devoluciones, porque es una forma justamente de que todos vayan aprendiendo de los procesos de los diferentes grupos. Entonces, ahí la idea sería que esa dinámica, digamos, es una dinámica autogestionada por parte de ustedes como integrantes de esta cursada. ¿Mm? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, vamos entonces a compartir una presentación para que empecemos a abordar este trabajo, digamos, estos conceptos que estaba señalando antes. ¿Se ve ahí la pantalla compartida? Sí, se ve. Listo, buenísimo. Bueno. Sí, profe. Muy bien. Bien. Uno de los dos conceptos que vamos a trabajar en la clase de hoy, que tiene que ver con la noción de conciencia práctica, ustedes lo van a encontrar trabajado en el texto troncal, digamos, de la clase, que es de un antropólogo brasilero que se llama Gustavo Lins Ribeiro. Y es un concepto que él toma de un famoso sociólogo inglés que se llama Anthony Giddens. Para poder entender, digamos, o sea, el concepto de conciencia práctica que trabaja Giddens y que retoma Lins Ribeiro y que lo vincula con la otra noción que nosotros queríamos trabajar, que es la de extrañamiento, vamos, digamos, a ir un poquito para atrás y vamos a ver, digamos, en qué marco se escribe y por qué, digamos, es importante trazar, digamos, o sea, ordenar algunos debates y algunos lineamientos para poder, digamos, o sea, hablar todos de lo mismo, digamos. Saber de qué es lo que estamos hablando. El concepto, digamos, de conciencia práctica está muy ligado digamos, a una de las contribuciones más importantes de Giddens, que es la teoría de la estructuración. Y esto, digamos, o sea, teoría, en forma, digamos, o sea, similar a lo que sucedió con otros teóricos de la sociología, digamos, o sea, que son contemporáneos, digamos, como Bourdieu, por ejemplo, lo que hacían era
abordar una tensión entre dos tipos de enfoques que eran los que dominaron, digamos, el pensamiento sociológico desde fines del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, que podríamos llamar, estamos haciendo dos grupos muy grandes, digamos, o sea, muy gruesos, y desde luego, digamos, esto es arbitrario, pero, digamos, o sea, nos permite entonces referenciar, digamos, o sea, esa tensión entre estos dos grandes, digamos, enfoques, que son enfoques subjetivistas, donde lo que van a señalar es que la acción social se explica por la acción agregada de los individuos, ¿no? De los sujetos, digamos, o sea, en sí mismos. Y por otra parte, enfoques objetivistas, que lo que van a señalar es que la acción social justamente se explica no por, digamos, no mirando lo que las personas hacen, lo que los sujetos hacen, sino justamente mirando cuál es, digamos, o sea, la acción de estructuras supraindividuales que no se, digamos, o sea, no se ven, digamos, o sea, a nivel de los individuos en sí, que están justamente ejerciendo, digamos, definiendo límites y posibilidades a la acción de los sujetos. Entonces, en función de estos dos, digamos, de estos dos enfoques, las propuestas, digamos, o sea, teóricos de estos sociólogos contemporáneos buscaron, digamos, o sea, avanzar, superar esa tensión entre uno u otro. ¿Por qué? Porque estas tensiones, digamos, esta tensión, perdón, entre estos enfoques, lo que implicaban era que había una sola forma de pensar cómo se organizaba, digamos, o sea, cómo tenía lugar la acción social. En función de eso, digamos, el enfoque, digamos, que fueron acuñando Giddens y otros sociólogos, digamos, o sea, sobre eso, tiene que ver justamente con no pensar esta tensión desde ninguno de los polos, o sea, ni desde el polo que explica todo por el individuo, ni desde el polo que explica todo por la acción de las estructuras, sino justamente pensar en un enfoque relacional. Pensar en qué sentido, digamos, o sea, la relación entre estas dos grandes formas de comprender la acción social podía tener sentido, podía tener lugar. Por eso lo que vamos a trabajar es justamente en una relación individuo-sociedad. Es algo que es indisociable, no puedo pensar, digamos, o sea, por fuera de esa relación. No puedo reducir esa relación a un solo polo, ni al individuo ni a la sociedad. Entonces, en ese sentido, hay dos frases que nosotros colocamos ahí a propósito que señalan estas dos cuestiones. Primero, ningún individuo existe por fuera de lo social. Es decir, no hay, digamos, sujetos que se conforman en sí mismos, sino que el juego, el interjuego, digamos, o sea, de las fuerzas sociales, modela, ¿no? Forma, hasta cierto punto, a esos sujetos, a esos individuos, en tanto tales. Por otra parte, en sentido contrario, ese juego, digamos, o sea, ese juego de fuerzas de la sociedad que está modelando, tampoco lo hace en forma de una determinación absoluta. Hay un juego para que esos sujetos individuales transformen las condiciones de posibilidad, las condiciones estructurales en las cuales justamente se desenvuelve la vida social. Esto, digamos, o sea, no es, este punto, digamos, o sea, de arranque, no es arbitrario, digamos, o sea, digamos, o no es tirado de los pelos para empezar, digamos, o sea, un curso de metodología, porque en realidad nosotros vamos a trabajar, nuestra materia, digamos, va a ser lo que las personas dicen o hacen, lo que vamos a ver nosotros en el campo, lo que vamos a ir a buscar, digamos, lo que vamos a trabajar en términos de lo que vamos a llamar nuestros datos, entre comillas, es justamente registros de las acciones de las personas y testimonios de las personas. Entonces, esto, digamos, es algo que empezamos poniendo en claro esto, porque a veces, digamos, es muy usual pensar que lo que las personas dicen, digamos, o sea, y que nos comparten, son elaboraciones estrictamente individuales. Son elaboraciones que solo, digamos, o sea, están hechas por ese sujeto, por ese interlocutor en particular. O por el contrario, que esos sujetos individuales en realidad lo que dicen no importa, porque en realidad lo que verdaderamente vale la pena son, digamos, lo que se juega a nivel de las estructuras que marcan grandes derroteros en la vida social. ¿Esto se entiende, digamos, o sea, por ahí? ¿Les suena? ¿Alguna de ustedes
son libres de intervenir, levanten la mano. Anita, no sé si estás ahí atenta al chat, que no lo veo, pero cualquier cosa pueden poner ahí, paramos, revisamos. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, para mí sí. Bien. Entonces, esa relación, digamos, o sea, si pensamos en términos relacionales, la relación individuo-sociedad, vamos a vincularnos con otra noción, digamos, o sea, que Giddens popularizó, digamos, o sea, a nivel de la ciencia y después fue retomada, digamos, fuertemente, que es la noción de agencia. Es los individuos, digamos, o sea, tienen agencia porque, digamos, o sea, les reconocemos esta capacidad de acción. Entonces, no son solamente títeres que están performados por la fuerza de las estructuras sociales, en un sentido o en otro, no importa, sino que además de eso, digamos, o sea, pueden generar una lectura reflexiva de esas condiciones y pueden operar sobre esas condiciones hasta cierto punto. Entonces, hay un interjuego ahí, digamos, en esa relación, que justamente, digamos, es el que nos interesa trabajar, es el que nos interesa remarcar. Entonces, van a ver, digamos, o sea, ahí está la portada de un libro de Norbert Elias, que fue otro sociólogo, digamos, o sea, muy, muy importante, digamos, o sea, un sociólogo contemporáneo muy importante, que fue de hecho, digamos, o sea, uno de los maestros de Giddens, y que publicó, digamos, o sea, un estudio que fue súper importante, que se llamó Mozart, Sociología de un genio. Y acá, digamos, en este libro ya plasmaba, digamos, esta idea relacional, en el sentido de cómo, digamos, por una parte, nosotros podemos pensar que Mozart es un resultado, digamos, o sea, absolutamente original y único en términos de su genialidad, es algo que es irrepetible, digamos, en términos de, de succionar, digamos, o sea, de succión, pero por otra parte, digamos, también es posible reconocer que ese individuo está relacionado a condiciones de posibilidad que hacen, digamos, o sea, posible el surgimiento de un personaje como ese. Entonces, esta relación, entonces, entre una trayectoria, digamos, y una personalidad específica con aquellas, digamos, condiciones de posibilidad que se asocian a coyunturas sociohistóricas concretas que justamente especifican por qué, digamos, en ese contexto aparece una figura como Mozart y no en otro. Una consulta. Sí. Entonces eso quiere decir que Mozart no sería Mozart si nadie le hubiese enseñado el piano, ¿no? Sí, digamos, eso pensalo, digamos, o sea, en términos, justamente, ahí es una digamos, una habilidad, ¿no? Digamos, o sea, que es una habilidad ejercitada por ese sujeto en particular, ¿está? Por el individuo. O sea, Está bien. como que el individuo está en sí condicionado por su pasar económico, sociohistórico. Eso, O sea, no digamos, creo que en esa época esas son no creo que en esa condiciones. época aprender piano sea fácil. Claro, exacto, bueno, pero además eso es, digamos, el espacio, por ejemplo, para pensar que había sujetos que podían tener trayectorias vinculadas al arte. Entonces, Y aparte independientemente... Mozart, que era un burgués, o sea, era un tipo pobre, porque la burguesía antes no era lo que uno piensa hoy como clase media, menos en Alemania. Mozart tocaba para la corte, lo cual ya de por sí era algo rarísimo. Entonces no es solamente si tiene o no habilidad, sino cómo participa de una estructura social en un momento en el que ni siquiera eso estaba permitido para ninguna otra cosa. Sí, y digamos, o sea, y no solamente la trayectoria biográfica de Mozart en particular, sino digamos, la existencia de un tipo de sujeto, digamos, o sea, que pueda desarrollarse en términos de su creciente habilidad sobre un instrumento de música, ¿no? Donde en otros contextos históricos, digamos, eso no tenía condiciones, digamos, no generaba condiciones de posibilidad. No había posibilidad. Ustedes ven, hay un fragmento del texto de Bourdieu que trabaja justamente sobre esta idea del artista, ¿no? En realidad lo que a nosotros nos parece natural hoy, que es pensar que los artistas existen y existieron siempre, digamos, en realidad cuando lo ponemos a trabajar en términos de cuál es la sociogénesis de eso, vemos que en realidad es un invento reciente de la sociedad, la categoría de artista.
¿Mm? Antes, digamos, o sea, eran configurados, eran, digamos, encuadrados en otros marcos. Lo mismo, digamos, o sea, pasa exactamente con la idea, digamos, o sea, de el científico, ¿no? Hay, digamos, o sea, toda la obra de Robert Merton, que aparece mencionado, digamos, o sea, en los textos que ustedes leyeron para hoy, que fue uno de los discípulos de Parson, que era contra los que se pelean, ¿no? O sea, Bourdieu y Becker digamos, o sea, están enfrentados, ¿no? al funcionalismo parsoniano. Merton, digamos, deriva ahí, pero sin embargo Merton hizo, digamos, o sea, un trabajo, su tesis doctoral fue justamente para dar cuenta del surgimiento de la ciencia moderna en términos de cuándo, digamos, o sea, en qué momento de la sociedad la figura del científico comenzó a ser posible de pensar, o sea, de alguien dedicado exclusivamente, digamos, o sea, a eso. ¿Mm? Entonces, y esto quiere decir las condiciones materiales, digamos, las condiciones simbólicas que hacen posible que ese tipo de trayectorias y ese tipo de performance existan. ¿Tá? Entonces, esta noción, digamos, o sea, de agencia y esta idea, digamos, o sea, es muy importante para nosotros cuando nosotros abordemos justamente las realidades que vamos a objetivar como parte de, de nuestros diseños de investigación, porque estamos trabajando justamente con sujetos. Los sujetos hablan, los sujetos actúan, pero ese hablar y ese actuar no puede ser reducido nunca a un acto, digamos entonces, que es solamente individual, ni tampoco, digamos, puede ser pensado como la mera reproducción de condiciones estructurales per se. Por eso, digamos, o sea, nos interesa trabajar en el enfoque relacional y el enfoque interjuego. Es, bueno, entonces, ¿cómo, mirando la especificidad del testimonio de estos sujetos en particular, yo puedo pensar también en las otras construcciones, los grandes agregados, digamos, o sea, las fuerzas de lo social que están modelando, digamos, esas ideas, esos imaginarios, esos prejuicios, esos sentidos construidos. ¿Mm? Entonces, esto, digamos, es importante porque tiene muchas implicancias en términos metodológicos. Si yo me paro en un enfoque subjetivista, entonces es casi como que en realidad mi investigación tendría que hacer, digamos, o sea, lo mismo y una casuística por cada individuo. Porque le estoy dando tanta entidad a lo que el sujeto dice en sí mismo, ¿sí? Que entonces, digamos, o sea, mi aproximación, mi abordaje metodológico tendría que direccionarse así. Por el contrario, digamos, o sea, otro enfoque objetivista te diría, bueno, en un enfoque, y quizás no es tan importante hacer trabajo de campo e ir a hablar con los sujetos. Capaz hay que trabajar con otro tipo de registros, que no son registros que están tan pegados a la vida cotidiana y que me permiten a mí dar cuenta de ese, digamos, o sea, accionar de las grandes fuerzas sociales que están modelando y condicionando la vida social contemporánea. Entonces mi estrategia metodológica cambia. Mi estrategia metodológica va a ver otro tipo, digamos, o sea, de materiales, otro tipo, va a recortar otro tipo de objetos. Voy a trabajar con informes, voy a trabajar con, digamos, o sea, nociones donde quizás trabaje mucho más con referencias teóricas que con trabajo empírico y trabajo de campo. ¿Tá? Entonces, esto es para pensar justamente que cuando nosotros definimos, por eso, digamos, una metodología cualitativa es todo, digamos, o sea, menos un manual. Un manual no me sirve de nada, por más que me enseñe a cómo tendría que hacer la entrevista, cómo hacer una guía de investigación, sino que tiene que ver justamente con una relación entre la teoría, entre las formas de acceso y permanencia, digamos, o sea, al trabajo de investigación en el mundo empírico. ¿Estamos por ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Cualquier cosa volvemos. Entonces, si nosotros, tomando, digamos, o sea, esa idea y continuándola con... Perdón, Sí, ahora, si el tipo de agencia es referido a los estudios parsonianos, ¿no? no. Y, ¿no? Bueno. Justamente, Parsons es el representante, digamos, o sea, de uno de los estudios que estaríamos vinculando a una perspectiva objetivista. O sea, para Parsons, lo que importa justamente es la estructura social
y la forma en la que esa estructura condiciona funciones, digamos, en distintos grupos. Y esos grupos, digamos, o sea, justamente el accionar de esos grupos sociales explica ese todo coherente que es la sociedad, incluso en sus aspectos disfuncionales. Entonces, no hay, digamos, o sea, en realidad una gran importancia acerca de los sujetos como sujetos en sí, ¿no? Sino que lo que es importante es reconstruir cómo son esas dinámicas de grandes agregados sociales, que, digamos, cómo es ese funcionamiento de los distintos, digamos, órganos de esa sociedad. Entonces, es una perspectiva que está poniendo el foco en la estructura. Es una perspectiva, digamos, que está Sí, mirando los grandes agregados. estructural funcionalista sería. Sí, pero no, digamos, o sea, No. justamente, por eso la noción de agencia fue desarrollada, digamos, justamente para encontrar una forma de poner en juego un enfoque relacional, no un enfoque, digamos, o sea, que esté basado en uno u otro polo. Esto, digamos, un enfoque subjetivista es el que domina, por ejemplo, en la economía neoclásica, que es, en realidad, lo único que explica, digamos, o sea, el mercado es la acción de los consumidores agregados. Entonces, cada consumidor tiene un accionario y el conjunto, digamos, y las tendencias son las que explican el mercado. Compran mucho, sube el precio. Compran poco, baja el precio. Eso es un enfoque subjetivista, por ejemplo. ¿Está? Donde no hay otro tipo de acción que la acción de los sujetos solos, como si la sociedad fuera una suma de esos individuos, ¿m? Y nada más que eso. Perdón, ¿y el enfoque objetivista qué vería? ¿A la sociedad como esa red que contiene a los sujetos y conforman esa sociedad? Más que contiene es eso, la idea de justamente cuando Los construyes sí, y los determina. y los determina. ¿Mm? Porque justamente, digamos, o sea, la estructura se reproduce a sí misma, ¿no? Entonces todo el mecanismo, todos los enfoques de la reproducción social, si yo digo, bueno, en realidad la escuela lo único que hace es producir trabajadores y consumidores. Es lo único que hace. ¿No? Ahí estoy parado, no me importa desde qué teoría, no vayamos, digamos, o sea, de qué teoría viene, de dónde se para, pero eso en términos del sentido común. ¿Eh? Si yo me paro en ese lugar y digo, bueno, la escuela lo único que hace es reproducir el orden social. Nada más. Soy determinista. Estoy haciendo justamente, explicando, digamos, cómo en realidad esta estructura social tiene mecanismos que la reproducen tal cual. Un enfoque de agencia, digamos, lo que te diría es, sí, eso existe, digamos, o sea, no lo niega, sí, pero no es todo. Pero lo que no señala es, suficiente. no puede explicar todo, ¿por qué? Porque hay, digamos, o sea, un espacio en el cual los sujetos pueden reaccionar, digamos, frente a esos mecanismos de dominación, pueden intentar cambiarlos, pueden intentar transformarlos, pueden ir haciendo, digamos, o sea, pequeños cambios en los cuales hacen que incluso en la reproducción, esa reproducción no sea igual. No sea igual a sí misma. Porque si no, digamos, o sea, si fuera así, entonces, digamos, no hay historia, ¿no? O sea, si fuera así, digamos, o sea, las instituciones que se crean persisten para siempre. Ahora, lo que es importante es que también persisten. Por eso, seguramente ustedes están muy familiarizados o están más familiarizados con una noción, digamos, o sea, que acuñó Bourdieu, que es la noción de hábitus. Que Bourdieu justamente también es, digamos, o sea, es contemporáneo con Giddens, es contemporáneo en términos de la misma perspectiva relacional, que lo que hace Bourdieu con la noción de hábitus es decir, no, pará, digamos, ¿cómo se define? ¿Se acuerdan cómo se definía el hábitus? Primero, digamos, o sea, la tienen, digamos, o sea, ahí, porque capaz estamos dando por supuesto que sí y no. Entonces, como no vamos a naturalizar nosotros en casa de herrero cuchillo de palo. La podemos refrescar. Y la compartimos, digamos, o sea, para quienes no hayan tenido acercamiento. Pero no sé. No, ¿Alguien iba a señalar algo? no, se me prendió el micrófono. Entonces, la noción de hábitos son
estructuras que son estructurantes, ¿no? Digamos, la estructura determina hasta cierto punto, pero al mismo tiempo esas estructuras son transformadas en el propio acto de reproducción. Por parte, digamos, o sea, de los sujetos que están socializándose en esa estructura. Entonces, esto, digamos, o sea, lo vemos en un lapso, digamos, o sea, de 20 años a esta parte, 30 años a esta parte, de cómo son, por Profe. ejemplo, qué sé yo, las relaciones de género en la escuela, en el aula. Bueno, ¿cómo eran hace 30 años atrás y cómo son ahora? ¿No? Hay todo un proceso, digamos, o sea, de transformación de las relaciones sexogenéricas, de las perspectivas binarias, que hoy en día son una realidad para muchos de nosotros. Desde el lenguaje inclusivo, las identidades. Ahí hay una mano levantada. Hola, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Constanza Tortorelli y quería agregar en cuanto al concepto de hábitus que estas estructuras que configuran las relaciones de socialización en la escuela como dispositivo está relacionado directamente con lo que es el concepto de violencia simbólica. Hábitus y violencia simbólica van de la mano en la teoría de Bourdieu. Buenísimo, y digamos, o sea, compartinos muy brevemente, digamos, o sea, esa relación. Así todos la podemos... Bien. Por ejemplo, violencia simbólica es lo que analiza, bueno, brevemente, ¿no? Porque en realidad Bourdieu brinda argumentos demasiado profundos en la denominación de violencia simbólica, pero brevemente voy a poner un ejemplo de lo que es violencia simbólica. En lo que es la acción pedagógica dentro de esta institución, dentro de este dispositivo, que es así como lo presenta Bourdieu y que se acerca mucho a la definición que también da Michel Foucault. La violencia simbólica es cuando, por ejemplo, el docente está frente al aula y les dice a sus alumnos que si no, digamos, si no, él no ve un comportamiento, tal comportamiento que espera de parte de sus alumnos, va a desaprobarlos. Es un ejemplo de violencia simbólica que puedo mencionar acerca de lo que es el hábitus y la violencia simbólica. Entonces, ¿qué pasa? La disposición de los cuerpos en el espacio del aula logra que también pueda pensarse como violencia simbólica. Está buenísimo el aporte. Digamos, sumo algo previo, Seba. Para que una cosa. Esto está bueno, digamos, o sea, para pensar justamente en el ejemplo que traes, que ahí, digamos, o sea, lo que estamos viendo es algo que en este caso, digamos, o el docente está, digamos, o sea, ejerciendo en forma consciente, ¿no? O sea, está diciendo, digamos, o sea, una amenaza, entre comillas, velada, ¿no? Respecto a garantizar el orden en el aula y, digamos, controlar los cuerpos. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en términos de que un acto banal, como tomar lista, tomar la lista de la clase, refiere solamente, digamos, o sea, a las identidades que aparecen definidas en los DNI, o sea, las identidades definidas por el Estado, pero no las identidades autopercibidas, por ejemplo. Entonces, por más que el docente, digamos, o sea, tenga en su cabeza, digamos, una apertura para pensar que existen mucho más, digamos, o sea, que identidades definidas en forma binaria, los propios dispositivos, digamos, o sea, que la institución le brinda, es a pensar en términos binarios, digamos, o sea, no hay más, salvo que haya un acto, justamente, que en general está vinculado a procesos de lucha y resistencia, por ampliar esas categorías. Pero si no, en tanto y en cuanto
y a mí me interesa remarcar este aspecto de la violencia simbólica. La violencia simbólica se ejerce aún cuando pienses, digamos, que no la estás ejerciendo, ¿no? Aún cuando te pienses a vos como sujeto. Por eso es interesante entrarle por este lado a Ok, el trabajo, ¿entendés?, cualitativo, que es justamente cuáles son los límites, digamos, o sea, que tengo, por más que yo esté, digamos, de acuerdo, ¿entendés?, en poder circunscribirlo. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa, por ejemplo, con los médicos, un segundo, ¿eh? Con los médicos que atienden en una clínica, por ejemplo, digamos, y saben que en realidad para muchas de las dolencias que traen sus pacientes es necesario escucharlos y reponer los contextos familiares y los contextos biográficos que traen, que muchas veces tienen que ver con situaciones de penuria financiera, económica, con problemas relacionales, digamos, etc. Pero tienen 15 minutos por paciente, porque está cronometrado. Entonces, si tarda más de 15 minutos, le van a golpear la puerta, el jefe de sala, para que apuren, porque no puede haber tanta gente esperando. Entonces, ese tipo, digamos, de aspectos son los que me interesa, digamos, o sea, trabajar en términos de esta tensión y en forma relacional, que es, muchas veces los sujetos nos dicen cosas, digamos, o sea, que son racionales en términos de su lógica, ¿eh? Y vamos a tener que relacionar justamente esos testimonios y esos razonamientos con estas otras fuerzas sociales que también inciden y que también están moldeando las condiciones de posibilidad de su acción. Entonces, eso, digamos, es lo que nos interesa rescatar en términos de agencia. Eso es lo que es difícil de aprender en términos de un dispositivo de análisis, un dispositivo de, digamos, o sea, de registro y de análisis, como los que vamos a poner en juego en una investigación cualitativa. ¿Mm? Pero está buenísimo, digamos, o sea, el aporte que trajiste, digamos, y cómo permite, digamos, o sea, derivar esto, porque justamente es un buen ejemplo de por qué empezar por acá. ¿Por qué tenemos que empezar por acá? ¿Por qué cuando nosotros vamos a ver a alguien que nos dice, o si fuéramos a hacer un registro, digamos, o sea, de observación en la clase que vos señalás, tendríamos que, digamos, o sea, tener en cuenta estas dos cuestiones, que es lo que piensa efectivamente ese sujeto, digamos, que está haciendo, digamos, o sea, ese acto de violencia simbólica, digamos, o sea, llamémoslo así, y también cuáles son las condiciones de violencia simbólica en las cuales operan más allá de lo que ese sujeto piense o no. Ana, perdón, que vos me ibas a decir algo. disculpe, ¿podría agregar algo más? Sí, En cuanto a la perspectiva ampliada que usted brindó y que va a ser el eje o uno de los tantos ejes de análisis para esta materia y para delimitar lo que son los objetos de estudio, también quería decir que, por supuesto, la hegemonía, por ejemplo, también ejerce violencia simbólica. Y esto también tiene que ver con el poder y cómo también se va configurando lo que son los cuerpos y los espacios de los individuos, que la violencia simbólica no siempre es de manera consciente, también hay acciones inconscientes de violencia simbólica, sí, con la como todo, hegemonía. sí, sí. Digamos, y también lo que vamos a aprender es esto, que, digamos, o sea, lo que es importante para lo que vamos a trabajar en esta materia es que todas esas categorías, digamos, o sea, nos van a servir y van a tener relevancia en tanto y en cuanto las podamos vincular justamente con un plano empírico, ¿no? En tanto categorías, digamos, o sea, están súper buenas y las categorías, digamos, teóricas nos ayudan a mirar mejor lo que vamos a ir a buscar en el trabajo de campo. Pero por sí mismas, digamos, o sea, no constituye una explicación. ¿Mm? O sea, entonces, siempre está buenísimo tenerlas ahí, digamos, o sea, pero en realidad lo más difícil de todo es vincularlas, es vincular estos niveles, ¿no? Es poner en juego, bueno, digamos, o sea, ¿cómo hago yo para que esa, digamos, o sea, categoría se vuelva, digamos, o sea, una categoría eh, eh, importante para la investigación que estoy desarrollando? ¿Por qué, digamos, esa categoría? Puedo explicar que esa categoría me ayuda a mirar mejor lo que está sucediendo en el campo. Y para eso, digamos, o sea, poder vincularla justamente con ese nivel de registro. Y eso, digamos, o sea, fíjense, digamos, de hecho, que es una de las cuestiones que tanto, digamos, o sea, el artículo de Becker como el artículo de Bourdieu ponen de relieve todo el tiempo. Dice,
digamos, cuidado con las categorías, porque las categorías son muy poderosas, las categorías, digamos, o sea, nos ayudan, digamos, un montón, pero al mismo tiempo, en un proceso de investigación, digamos, y en el diseño de un proceso de investigación, pueden generar obstáculos, pueden constituirse una trampa, pues yo estoy buscando ver algo que en realidad me está perdiendo, digamos, o sea, digamos, me está direccionando la mirada hacia otro lugar que no es el de mis interlocutores, y no es tomar en serio lo que mis interlocutores digan también. Entonces, como todo, digamos, o sea, esto es un entrenamiento el que tenemos nosotros en términos de esas referencias teóricas. Más, menos, digamos, o sea, eso, nosotros somos sujetos que están entrenados en ese uso. Digamos, y eso es, digamos, o sea, nuestro lenguaje. Pero nuestro lenguaje no es exactamente, digamos, o sea, el lenguaje de nuestros interlocutores, y siempre tenemos que ser conscientes de eso, en términos de cómo podemos construir puentes y cómo podemos hacer procesos de alimentación, digamos, o sea, de unos con otros. Porque si no, nos mantenemos solamente en un plano que no nos deja vincularnos. Por eso, digamos, o sea, no por, digamos, o sea, ahora volvemos a esto si quieren, pero para volver, digamos, o sea, la idea de la doble hermenéutica, ¿no? Digamos, nuestros interlocutores son interlocutores que no solamente hacen, digamos, o sea, participan de la acción social y la construyen, sino que además elaboran, digamos, interpretaciones acerca de por qué esa acción social es de determinado modo. Entonces, ese es un nivel hermenéutico, un nivel de la producción de sentido, un nivel de la producción de interpretaciones acerca de cómo es el mundo social, y es doble hermenéutica porque a su vez, nosotros como investigadores, digamos, o sea, también hacemos lo mismo y no somos los únicos. Digamos, esa capacidad de construir interpretaciones acerca del mundo social no la tenemos solo nosotros, con nuestras categorías. La tienen, digamos, o sea, también nuestros interlocutores. Y es más, el propio acto de conocimiento pone en juego justamente una relación entre mis interlocutores y aquellos que van en, digamos, o sea, en el rol de investigadores, sobre el propio acto de conocimiento. El propio acto de conocimiento también empieza a formar parte de esos procesos de construcción de sentido. Entonces, la perspectiva de una investigación cualitativa, digamos, en ciencias sociales, es justamente todo lo contrario a una aproximación, digamos, objetiva a la realidad, como si la realidad existiera, digamos, o sea, allí y yo la pudiera ver tras un vidrio. Si yo pienso en esta foto, que es una foto, digamos, o sea, de una clase en contexto de pandemia, con distancia, barbijo, digamos, etcétera, digamos, yo no la estoy observando. Si yo fuera a hacer trabajo de campo, no la estoy observando como si estuviera detrás de un vidrio, ¿no? De una cámara Gesell, y estos interlocutores no notan mi presencia. Al contrario, no solamente la notan, sino que además mi presencia va a transformar el tipo de acciones que estos sujetos están generando y el tipo de interpretaciones que elaboran. Yo sumo ahí algo más bajado a tierra también, ¿no? Para quienes no se hayan acercado todavía a Bourdieu, y es un poco también disputar esto, ¿no? Me parece que está bueno que lo que él trae es todo el mundo piensa o actúa el mundo, ¿no? Entonces, eso que se dice sobre el mundo, eso que hacemos en el mundo, lo que percibimos del mundo, de la gente que lo conforma, es parte, o sea, forma parte de esquemas que fueron conformados, construidos, disputados a lo largo de la historia, y que, no, que digamos, lo interiorizamos. Uno en educación lo piensa en términos de una transmisión que se aprende, pero también ese mismo concepto, que es el de hábitus, que se explica desde esa estructura, también dice, ojo, son prácticas, ¿no? Recupera todo el tiempo el poder de la práctica. Y pide todo el tiempo volver a eso, porque justamente la gente actúa ese mundo, actúa, disputa. Entonces, frente a esas miradas o lecturas de que hay algo que está determinando la acción de los sujetos, por ejemplo, no sé, el pobre aprende menos, el chabón te dice, el chabón no nos dice, pero bueno, nosotros le hacemos decir justamente eso, che, guarda, no hay algo que determine totalmente a los sujetos, no están ustedes tampoco determinados, y tampoco es cierto que tenemos una libertad anarquista de hacer lo que queremos, ¿no? Hay que pensar cómo esas tensiones, en general las tenemos todo el tiempo, y no creer entonces que
vamos en este caso al campo, a explicarle al resto cómo son sus prácticas y sus experiencias. Anita, ¿algo más? ¿O era eso? Ah, me silencié, no era eso. Ah, pensé que ibas a seguir. Me quedé esperando. No, perdón. No. Entonces, Cambio fuera. Y acá, digamos, o sea, les pido que presten mucha atención a lo que señala, digamos, o sea, Bourdieu en el texto respecto a cómo son las aproximaciones, digamos, o sea, que uno tiene, las aproximaciones a los objetos, digamos, o sea, que quiere construir, que en general están organizadas en función de lo que él llama objetos preconstruidos. Y esos objetos preconstruidos son tanto categorías, digamos, del propio mundo social, esto, digamos, o sea, qué sé yo, no sé, inclusión educativa. Eso es una construcción, digamos, es una categoría. Entonces yo puedo estar tentado en empezar definiendo eso como objeto. Bueno, che, mi grupo quiere investigar inclusión educativa. Como si eso fuera algo, como si eso fuera una realidad tangible. ¿Mm? Y en realidad, digamos, o sea, es una construcción. Es una construcción, digamos, o sea, del mundo social. Pero también, digamos, o sea, puede ser que esos objetos preconstruidos sean justamente nuestras propias herramientas y dispositivos teóricos, nuestras propias herramientas y discusiones, digamos, o sea, de tipo conceptual. Entonces, esos también son objetos preconstruidos de los que también voy a tener que hacer un trabajo de extrañamiento, como vamos a ver ahora. Entonces, es muy importante, digamos, o sea, ese aspecto es algo que nos importa resaltar justamente del texto que compartimos de Bourdieu, que tiene que ver con esta idea, digamos, que señalamos antes, bueno, de esto, digamos, la transmisión de un oficio tiene que ver con una práctica, y entonces en esa práctica, digamos, o sea, justamente lo que vamos a ir viendo es cómo a partir de los comentarios y las devoluciones podemos ir definiendo, podemos ir delimitando nuestros objetos, nuestras perspectivas, nuestro propósito de investigación, podemos definir después objetivos, podemos construir un problema. Como en realidad esto es una práctica fuertemente experimental, en el sentido de que, de nuevo, no puede seguirse, digamos, o sea, como consecución de etapas lineales, digamos, y que va a requerir digamos, o sea, una buena dosis de lo que otros autores, después vamos a ver, llaman imaginación sociológica, ¿no? De cómo podemos, digamos, justamente animarnos a pensar las cosas en forma diferente a la que esos objetos preconstruidos nos proveen. Y, digamos, o sea, esto de evitar o de construir justamente esos objetos preconstruidos. Entonces, necesariamente nuestra investigación va a empezar ahí. Va a empezar primero reconociendo cuáles son los objetos preconstruidos que tenemos a mano y que ponemos en juego cuando tenemos que empezar a definir una investigación, para poder justamente avanzar, digamos, o sea, en ese proceso de crítica, digamos, crítica constructiva. Si nosotros seguimos, digamos, o sea, en esa línea de pensamiento, cuando en el texto de Bourdieu vamos a ver que habla de esta duda radical, tiene que ver justamente con la ruptura de esos, no sentido común, sino sentidos comunes, porque tenemos el sentido común, digamos, o sea, del derivado de la propia acción, digamos, o sea, social, pero también el sentido común que está inscrito en nuestros propios campos de actuación. Entonces, el sentido común académico, digamos, o sea, que también genera, digamos, o sea, objetos preconstruidos, en este sentido es lo que señalábamos recién, y por eso vamos a empezar haciendo estas delimitaciones y estos recortes de estos objetos, porque digamos, repensar un objeto preconstruido no quiere decir evitarlo en el sentido de que no lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer, es reconocer que no tengo otra forma de empezar que, digamos, o sea, lidiando con esos objetos preconstruidos. Entonces, la cuestión va a ser empezar a pensar, digamos, o sea, en qué condiciones esos objetos fueron justamente configurados en tanto tales. Por eso las preguntas, digamos, o sea, que ponemos ahí es
cómo se nombran los fenómenos y los procesos que nos interesan, quiénes los nombran, quiénes tienen justamente el poder de nombrar algo así. ¿Mm? ¿Qué debates, digamos, hay? Porque obviamente hay muchas formas de nombrar y esas formas de nombrar muchas veces están en tensión. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ir reconstruyendo? ¿Qué categorías y qué sistemas de clasificación se ponen en juego para volver, digamos, inteligible el mundo social? Entonces, esto, digamos, o sea, que vamos a señalar acá, y ahí hay una cita, digamos, o sea, de Bourdieu, esta presentación después la dejamos también, con esta idea de que lo preconstruido no está puesto solamente, digamos, o sea, en las ideas de sentido común. Entonces venimos acá con una idea cientificista, que es que la ciencia tiene por misión, digamos, o sea, ulterior, romper con el sentido común de los legos, ¿no? Y entonces mejorar, no, digamos, o sea, la ciencia produce sentido común todo el tiempo, produce, digamos, o sea, convenciones que cristalizan nociones de sentido común y que nosotros como académicos, como científicos, etcétera, también reproducimos. Entonces, eso es una de las llamadas de atención, digamos, o sea, más importantes, es decir, ojo que los objetos preconstruidos, digamos, en realidad están en todos lados, y ojo dos, es, en realidad no, casi que no hay forma de empezar una investigación si no es por un objeto preconstruido. Entonces, más vale, digamos, que pensemos que vamos a tener que incorporar una disposición particular, una disposición, digamos, o sea, disposición afectiva, una disposición cognitiva, en este proceso que estamos iniciando, que es un proceso de investigación cualitativa, que tiene que ver con reconocer justamente esos objetos preconstruidos que vamos a traer indefectiblemente y poder justamente generar distancia. Por eso, esta perspectiva se vincula con la que nos trae el otro texto, digamos, o sea, que es el más importante, digamos, o sea, para trabajar hoy, que es el de Lins Ribeiro, con la noción de extrañamiento. O sea, necesariamente hacer una investigación cualitativa, desde nuestra perspectiva, implica un proceso de extrañamiento, de extrañar, ¿no? De construir, digamos, o sea, como diferente, como exótico, digamos, aquello que nos resulta familiar. Ahí vamos a, digamos, a pensar esa noción de extrañamiento. La noción de extrañamiento, para nosotros, digamos, o sea, uno la puede ejemplificar, digamos, o sea, muy fuertemente cuando suceden, digamos, esas experiencias en las cuales el flujo, digamos, de relaciones sociales que nosotros al que estamos acostumbrados en la vida cotidiana se corta, se rompe, digamos. La situación de la pandemia en sí mismo, digamos, fue, digamos, un evento, ¿no? Un fenómeno social que nos obligó masivamente a vivir esa sensación de extrañamiento. La situación de, digamos, cambiar, digamos, la forma en la cual nos relacionamos con otros, la forma en la cual nos movemos por el espacio público, la forma en la cual queremos, vivimos, digamos, o sea, nos vinculamos, digamos, o sea, con otros, la forma en la cual pensamos justamente cómo es esa vida en común, ¿no? Y cómo nos encontramos, digamos, o sea, con límites y posibilidades a eso. En ese sentido, digamos, o sea, es un ejemplo interesante para pensar en esto, para pensar cómo de pronto cuando paramos la pelota, porque no nos quedó otra, digamos, o sea, cuando todos esos flujos de interacción se quedaron quietos, nos obligó, digamos, a tener que repensar sobre cosas que antes no habíamos percibido, cosas que antes no habíamos visto, cosas que antes no habíamos objetivado. Esas mismas situaciones de interrupción son frecuentemente utilizadas por el mundo del arte, ¿no? Para justamente crear estas situaciones. Si nosotros tomamos un ejemplo, digamos, o sea, de eso, les comparto este video muy cortito. Hanging solely by his hand, attached to a wall at a Tel Aviv shopping centre, illusionist Hezi Dean shocked hundreds of pedestrians. Hezi was hanging from the wall for 5 hours in a stance that no importa que esté en inglés, solamente es mirarlo. In 2011, Hezi broke US magician David Blaine's endurance record from 2002 after standing on a 9-story high pylon for a total of 35 hours. Bueno,
Es un ilusionista, digamos, o sea, israelí, que en Tel Aviv, digamos, hace eso, también se hace en otros lugares, pero lo que quiero marcar con esto es cómo esa acción disruptiva, digamos, o sea, ver a una persona posicionada en un lugar donde no pueden estar las personas, y en una modalidad en la cual las personas no pueden estar en el espacio público, que es colgando, digamos, o sea, agarrado solamente, supuestamente, de la mano. Entonces, toda la gente que para ahí, digamos, o sea, a los pocos segundos se da cuenta que hay una ilusión, digamos, o sea, por supuesto nadie piensa que eso es real, que alguien está puesto ahí, digamos. Pero sin embargo, el efecto que tiene es un efecto justamente de quebrar ese flujo de acciones en las cuales cada una de esas personas está inscripto y que, digamos, se ejecuta en forma más o menos mecánica. Entonces, como quiebra eso, encuentra, digamos, o abre la posibilidad, por ejemplo, para comentar con un extraño ese fenómeno, cosa que no haría si ese fenómeno no estuviera ahí. No me pondría jamás a hablar con el de al lado, digamos, y solamente pasaría de largo. Entonces, quiebra, digamos, esa rutina, nos permite dar cuenta de la existencia, porque si no sucediera ese fenómeno, no nos damos cuenta que eso es así, que estamos funcionando de ese modo, que estamos incorporando, digamos, o sea, ese tipo de práctica. Pero al quebrar, entonces nos permite la posibilidad de generar una perspectiva reflexiva acerca de eso que está aconteciendo. Pasa lo mismo, digamos, o sea, en momentos en los cuales, por ejemplo, qué sé yo, podemos subirnos a un ascensor y el ascensor se para. O estamos en el tren y el tren, digamos, se detiene y se apagan las luces. Entonces, todo aquello que nosotros estamos esperando que ocurra, todas nuestras expectativas acerca de cómo se iba a desenvolver, digamos, la acción social, de pronto se trastocan. Y entonces el que tengo al lado ya no pasa a ser alguien que no veo, porque no me queda otra que verlo, porque el tren está tardando, porque hay un entremedio de luz, porque aquel prendió el celular, porque alguien empieza a preguntar, che, está tardando demasiado, ¿qué pasa?, etcétera. Entonces, todas esas dinámicas, digamos, o sea, de acción social se transforman de lleno. Se transforman, digamos, o sea, eso es una experiencia, digamos, o sea, cercana, es una experiencia que nos permite trabajar, ejemplificar con esta idea de extrañamiento. Digamos, esas situaciones de extrañamiento son situaciones que van más allá de nuestra voluntad, digamos, o sea, nos exceden, no las buscamos, no las generamos. Participamos en ellas, digamos así, las podemos reconocer ahora que estamos hablando de esto, pero nosotros no las generamos. La idea de extrañamiento que nosotros le estamos proponiendo hacer es una idea que sí vamos a construir, es una idea, digamos, o sea, que vamos a tratar de implementar, vamos a esforzarnos por implementar. Por eso vamos a decir que la noción de extrañamiento tiene que ver con una disposición metodológica, una forma, digamos, o sea, de pensar, vivir y sentir, digamos, hacia el trabajo de investigación. Este es otro, pero después se los veo. Y esta noción de extrañamiento tiene, digamos, o sea, uno la puede rastrear justamente a partir de los aportes de lo que fue la antropología en términos de, digamos, o sea, una disciplina que se estructuró, digamos, o sea, en torno a esta disposición del extrañamiento. De nuevo, digamos, o sea, en parte, digamos, buscada y en parte no. ¿Ustedes reconocen al de la foto en blanco y negro? ¿Lo conoce alguien? Quizás alguna vez lo vieron, si cursaron alguna vez antropología o tuvieron algún contenido de antropología, quizás lo reconocen. Bueno, capaz les digo el apellido a ver si les suena. Es el Bronislaw Malinowski. ¿Les suena? ¿Alguna vez lo leyeron? ¿Leyeron algo? Sí, profe, en antropología. En antropología. Sí, en antropología también. ¿Y se acuerdan más o menos qué podemos decir de este señor? Sí, Malinowski era un antropólogo, un investigador, que lo que tiene interesante las investigaciones del autor son sus bajadas a campo y él bajaba a campo para analizar tal cuestión y para la investigación se metía a vivir con las comunidades o los individuos para analizarlos mejor, porque hay una perspectiva de la otredad ahí, del otro,
yo lo vi con el tema de los otros y de la otra edad. Y disculpen si tardo para hablar o me trabo, pero pienso y hablo al mismo tiempo sin formular, le pido disculpas. No pidas disculpas Y por eso. bueno, eso es lo que tienen interesante los trabajos de Malinowski. O sea, Que baja a campo uno de, ay, ahora no me acuerdo, pero hay un texto hay una investigación de él, antropológica, muy linda, que refiere a una comunidad de pueblos originarios, y él explicaba cómo vivían y demás cuestiones. No me acuerdo ahora bueno. el nombre de la Argonautas del comunidad Pacífico. originaria. Claro. ¿Puedo agregar algo de Claro. Malinowski? Que era un polaco que se fue a vivir en Inglaterra y fue el primero en hacer trabajos etnográficos. O sea, fue el primero a ir a vivir con las comunidades para estudiar su cultura. Y entonces, o sea, lo que hace Malinowski es primero abrir una nueva forma de antropología, ya que en ese momento, no me quiero equivocar, pero el evolucionismo era la teoría dominante y ahí abre como otro sendero que no sé si el precursor, pero es el que canaliza otra forma de ver que no es evolucionista, entonces considerando todas las sociedades, no solo da un nivel de evolución, sino también cada uno con un desarrollo propio. Y segundo, la etnografía lo que hace no es hacer una reconstrucción histórica, sino tomar la cultura en un determinado momento como una fotografía. Entonces, ver en ese momento cómo está, por ejemplo, la organización que tiene una determinada cultura, una determinada sociedad en un determinado momento. Y él lo que hacía era trabajo de campo, lo que es, no sé si el primero, pero gracias a su trabajo, que no me acuerdo el título, fue el primer trabajo de campo que se impuso se impuso y que no era evolucionista, ¿sí? Más o menos eso es lo que me acuerdo. Sí, un montón. Tienen 10 chiques, o sea, yo no me acordaba tanto. Perdón, yo no recuerdo el trabajo de Malinowski, pero es como si hubiese hecho este rol de observación participante, como esto de estar dentro de la comunidad y ver desde la perspectiva de esa comunidad que está estudiando. Sí, exacto. Estoy hablando cualquier cosa. Observación participante. Está perfecto. Ir a vivir. Una cosa de lo que dijo Francesco que recupero, digamos, o sea, de las muchas cosas, dijo, era polaco y se fue a Inglaterra, ¿no? Y ustedes recuerdan... Él era el extraño en la comunidad. No, pero, digamos, o sea, ¿recuerdan por qué, digamos, o sea, Malinowski hace trabajo de campo? ¿Él lo había pensado así? Por la guerra, no. Él era considerado, no sé si era de Prusia o algo así, Claro. En Inglaterra era como considerado un enemigo, entonces decide y como arriesgarse a ir a un lugar inhabitado justamente porque tenía también el peligro de terminar preso. No, es que él queda preso, digamos, formalmente. Lo que pasa es que, bueno, imagínate, no van a poner preso a un doctor, digamos, o sea, en física en ese momento, digamos, o sea, que estaba haciendo sus primeras, digamos, o sea, indagaciones antropológicas como un preso ordinario. Entonces, él queda, digamos, o sea, imposibilitado de salir de las Islas Trovian, que es donde desarrolla su investigación. Entonces, queda, digamos, preso por 2 años. Digamos, y lo que tiene, digamos, o sea, de particular y de brillante la disposición, digamos, o sea, de Malinowski fue que dijo, bueno, en estos 2 años me puedo quedar viviendo con los blancos que están acá, que por supuesto le hacían lugar, digamos, o sea, era un preso, digamos, pero un preso obviamente con condiciones, digamos, o sea, muy especiales, ¿no? Digamos, o sea, o puedo aprovechar este espacio, este momento, etcétera, para poder conocer mejor de primera mano a los nativos, ¿no?
Y entonces por eso hace el trabajo de campo. Por eso, para nosotros, y esta foto, digamos, o sea, es lo que ilustra, es lo que hace, digamos, o sea, Malinowski, que para nosotros, digamos, o sea, nos sirve para pensar esta noción de extrañamiento, es que vuelve justamente lo exótico en familiar. Lo que era, digamos, distinto en algo propio, en algo que se apropia, en algo que lo busca conocer, busca dar cuenta, digamos, o sea, de las lógicas que organizan aquella vida que, como bien decía Francesco, antes habían sido pensadas por como el evolucionismo, como algo, digamos, o sea, distinto, cualitativamente distinto y diferente y menor, digamos, o sea, menos importante, menos rico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, eso lo puede hacer, digamos, o sea, porque no le queda otra, digamos, en un sentido, ¿no? O sea, no le queda otra que convivir, digamos, o sea, y como no le queda otra que convivir, aprende a convivir de una forma, digamos, particular. Ahora, la misma relación, pero en sentido inverso, es la que nosotros podemos pensar en épocas contemporáneas, porque, digamos, nosotros tenemos un afuera, digamos, o sea, una otredad tan radical, tan distinta como la que tenía Malinowski en aquel momento. No, digamos, o sea, no tanto, ¿no? Ni siquiera, digamos, o sea, yéndonos a trabajar en Amazonas con lo que se llaman, digamos, o sea, los grupos no contactados. Tenemos una situación, digamos, o sea, en términos culturales de tanta alteridad, esto es un término que vamos a ver, digamos, o sea, también después. Entonces, pero lo que sí, digamos, o sea, podemos trabajar en términos de disposición es volver justamente a aquello que nos resulta familiar en, digamos, algo, en un ámbito de indagación, en un terreno, digamos, o sea, que podemos llamarlo así para jugar con las palabras, volverlo familiar en exótico. Es decir, los contextos próximos, los contextos cercanos, el trabajo, donde trabajo, la universidad donde estudio, el barrio donde milito, que supuestamente son nuestros propios entornos familiares, verlos con otros ojos, verlos con ojos justamente con esta disposición al extrañamiento. Entonces, en realidad, en términos de la disposición, es igual. Digamos, es el tipo, digamos, o sea, de experiencia, de esta experiencia de vivir, digamos, o sea, lo extraño, es lo que, digamos, en un caso estaba dado de suyo, no le quedaba otra a Malinowski, viviendo, digamos, o sea, en el medio de los Trovian, lo veía, lo quiera o no. Y otra, digamos, o sea, es la que nosotros podemos incorporar ahora en términos de disposición, que es mirar aquella realidad conocida, digamos, desde otra perspectiva. Es como Entonces, esto, sí, perdón, no, dale. esto que siempre se habla de desnaturalizar lo naturalizado, como ver eso que uno naturaliza o que se hace como hábito o hábitus desde otra mirada, como es tan habitual que darlo vuelta, que ¿por qué es tan habitual? Pues si podría ser diferente. Exactamente, en términos de la disposición y de lo que estamos remarcando acá, es exactamente lo mismo que señala Bourdieu cuando trabaja sobre los objetos preconstruidos y nos hace estas preguntas, ¿no? Esto es desnaturalizar, eso que vos llamaste con esa categoría, es esto, es cómo se nombran, digamos, o sea, cuál es la historia por la que este fenómeno llegó a ser conocido así, y quién lo dijo, y quién lo impuso, y quién tenía, digamos, o sea, el poder para poder imponer esa visión, esa perspectiva. Entonces, eso también es desnaturalizar, y en ese sentido estamos diciendo que pongamos en ejercicio esa disposición de extrañamiento, esa acción de tomar distancia de aquello que estamos implicados, porque nosotros, digamos, esto es lo importante, nosotros estamos implicados en esos objetos preconstruidos. Los vivimos, los actuamos, los reproducimos, incluso sin darnos cuenta. Entonces, para poder objetivarlos necesitamos corrernos, ¿no? Dar un paso para atrás. Y entonces que ese paso para atrás nos permita tener otra mirada, otra visión sobre eso, digamos, o sea, que nos constituye. Hacer ese trabajo, digamos, o sea, es algo que es costoso. No va de suyo, no es algo que nosotros intelectualmente podemos lograr solamente. ¿Tá? Por eso, digamos, o sea, para nosotros es súper importante, digamos, el trabajo de campo como experiencia. No es solamente un espacio donde yo voy a conseguir datos y los voy a recolectar como recolecto durazno de un árbol o mandarina. Entonces,
esa noción de extrañamiento que nosotros, digamos, o sea, estamos manejando tiene mucho que ver con también la desnaturalización y también, digamos, esta disposición epistémica que nos está remarcando Bourdieu, de decir, digamos, empecemos por problematizar los objetos preconstruidos de los sentidos comunes, del sentido común, del sentido común académico, universitario, profesional, etc. ¿Mm? Esto, digamos, o sea, son todas cosas sobre las que vamos a volver, ¿no? Indefectiblemente, digamos, pero... Sí, perdón. De hecho, o sea, sí, creo que hay docentes que trabajan en primaria, en secundaria, y esto también va relacionado con el concepto de violencia simbólica. Los libros de texto que se usan para las escuelas están llenos de, por ejemplo, de cuestiones de violencia simbólica. Si ya pensamos, ¿no?, en los textos, muchas veces se encuentran, por ejemplo, yo soy docente de lenguas, ¿no?, de lenguas extranjeras, y normalmente cuando estudiamos cómo los vestidos, siempre se ve una mujer vestida con pollera, con tacos así, mientras el hombre con pantalón jean y eso. Eso ya también está como un hábitus, como algo ya Como estereotipos. como estereotipo, sí, perfecto. Y como violencia simbólica también, porque es una condición, y también como idea de hegemonía, o sea, ahí desde los textos escolares se impone un cierto tipo de pensamiento, una hegemonía. Sí, digamos, o sea, volvemos, digamos, o sea, los ejemplos son todos pertinentes, digamos, o sea, y el hecho de nombrarlos con esas categorías tiene que ver con cómo tenemos incorporados los objetos preconstruidos nosotros. ¿Mm? El hecho de usar, de poner en juego hegemonía y violencia simbólica, digamos, o sea, tiene que ver justamente con ese aspecto. Ahora, para poder abordar, digamos, o sea, eso, tenemos que hacer un proceso también de extrañamiento de esas categorías que tenemos a mano. Eso es lo importante del texto de Bourdieu. Digamos, tenemos que extrañar del recurso a usar violencia simbólica, hegemonía y hábitus. ¿Y eso cómo sería? ¿Construir nuevas categorías, construir nuevos conceptos? Mira, puede ser, digamos, o sea, puede ser, o también, digamos, o sea, trabajar justamente digamos, en esto que yo les marcaba antes, que es por qué, digamos, o sea, es importante ese concepto en este contexto particular. Y, como vamos a ver más adelante, principalmente de pensar que la investigación cualitativa toma muy en serio lo que nuestros interlocutores piensan, hacen en términos hermenéuticos. Entonces, ellos producen y elaboran también categorías, que no son estas, y que nosotros lo que vamos a hacer es recuperarlas, aprender a verlas, aprender a mirarlas, aprender a reconocerlas, aprender a construirlas, a veces a co-construirlas incluso. Entonces, lo interesante, digamos, o sea, de esto, ¿por qué, digamos, o sea, Malinowski es un genio? Digamos? ¿Por qué es un genio? Porque el tipo descubrió una forma de intercambio que no era un intercambio económico, como él pensaba que toda la teoría de los intercambios hasta el momento, que estaba dominada, digamos, por una visión occidental de la economía, sino lo que hizo fue dar cuenta de la existencia de sistemas de intercambio simbólicos basados en rituales de intercambio, que lo que hacían era... El culá, ¿no? Perdón. El culá. Exacto, Era. pero ¿por qué fue genio? No fue genio solo por hacer eso, por dar cuenta de esa existencia, sino creo que fue un genio porque el tipo decidió mantener la categoría que los propios Trovian habían elaborado para dar cuenta de eso, que era la de Kula. En vez de nombrar eso como un sistema de intercambios ceremoniales y no sé qué, esto que el otro, lo nombró con la categoría nativa que los propios, digamos, troviandeses habían acuñado y habían elaborado, dándole, digamos, o sea, una misma entidad que la categoría elaborada por Occidente, por Europa. ¿Está? Por eso, digamos, o sea, su trabajo se transformó en un clásico. Por eso, digamos, o sea, no solo por el trabajo de campo, todas las cosas que mencionaron ahora son tal cual y son geniales. Pero además, porque el tipo lo que hizo fue respetar
digamos, o sea, esa capacidad de nombrar, esa capacidad de interpretar y esa capacidad de construir categorías que sus propios, digamos, interlocutores tenían. Frente a todo lo que señalaba Francesco antes, que era que los europeos decían que los indígenas actuaban sin saber por qué, sin entender, digamos, o sea, por qué lo hacían. Llevados por la fuerza de la religión, de la magia. ¿Mm? Pero, digamos, o sea, lo que permitió, digamos, es dar cuenta justamente de ese sistema, de cómo se organizaba en su mirada funcionalista, porque la teoría, digamos, o sea, obviamente, la teoría funciona como anteojos. Esos anteojos nos permiten ver un montón y también nos quitan del cuadro y nos quitan de la visión de un montón de otras cosas. Entonces, por eso, digamos, o sea, es tan importante. Digamos, y volviendo a la idea ahora sí de conciencia práctica y por qué está relacionado justamente con la idea de extrañamiento, es porque cuando yo pienso el extrañamiento como disposición, lo que estoy, digamos, o sea, pensando justamente es, digamos, trabajar en la desfamiliarización, la desnaturalización, esta que hablábamos. Y lo que nos dice, digamos, Lins Ribeiro, recuperando la noción de conciencia práctica de Giddens, es, claro, cuando yo me aproximo a una realidad, ya sea porque es exótica per se, como le pasó a Malinowski, o porque yo tomo la disposición de mirarla con otros ojos, de desnaturalizar, lo que voy a encontrarme es ante un sistema de signos que organiza, que vuelve inteligible la acción social para los sujetos, para mis interlocutores, que yo no voy a alcanzar a comprender profundamente. En vez de pensar que ya lo sé todo y en vez de agarrar y etiquetarla rápidamente, decir eso es violencia simbólica, eso no sé qué, y listo, digamos, no, antes de hacer eso, o además de hacer eso, voy a indagar acerca de cómo ellos piensan que esto debe ser nombrado, cómo ellos piensan que esto debe ser interpretado. Entonces, cuando pienso, digamos, en la noción de conciencia práctica, me resulta muy útil, pensando en estos flujos, digamos, de interacciones sociales que yo tengo incorporados y que estoy reproduciendo sin darme cuenta, sin ser plenamente consciente, es justamente porque aquello que para mis interlocutores resulta lo obvio, lo dado, lo que no necesita explicarse, para mí no lo va a hacer. Yo voy a estar viendo aquello que ellos no pueden ver. Pongamos un ejemplo al revés, digamos, o sea, pensemos en una situación de aula en la cual ustedes entran como profes y hay un montón de pibas y pibes que son estudiantes. Y ya el primer día, digamos, o sea, que entran porque vienen con toda la socialización inicial, ya saben que hay espacios que ocupan unos y espacios que ocupan otros. Hay formas de hacer, formas de actuar, formas de dirigirme que voy incorporando, porque me dijeron tantas veces que no tal cosa, que la termino incorporando. Y entonces sé, digamos, o sea, cómo me tengo que disponer. Y lo mismo nos pasa a nosotros de grandes. Ustedes entraron hoy acá, a este espacio, y me saludaron, hola profe, pensando que, bueno, que yo era el profe, digamos, o sea, y entonces me dejan hablar un montón porque se supone que yo soy el profe. Porque si no me dirían, no, loco, si fuera uno de ustedes que habla durante media hora seguida, le diría, no, pará. Entonces, todas esas prácticas, digamos, o sea, que nosotros incorporamos y que permiten que la vida social ocurren justamente porque nosotros dejamos de monitorear, dejamos de hacer acuerdos, digamos, o sea, para que las cosas, para definir el sentido de las cosas todo el tiempo. Porque no podemos funcionar si no. Porque si yo hubiera abierto el Zoom y le hubiera preguntado a cada uno de ustedes, miren, vamos a hacer esto así, yo voy a hablar un montón, ustedes van a escuchar, van a preguntar, van a intervenir, me van a interrumpir, después vamos a ver este video, etc. ¿Está bien? Sí, está bien. Tardamos un montón. Si tengo que hacer lo mismo para subir un colectivo, y entonces no sé si subo por adelante, si subo por atrás, si tengo que estar vestido o desnudo, si hay que pagar o no hay que pagar. Todas esas fuentes de información son fuentes de información que por la propia dinámica de la vida social nosotros no monitoreamos, porque si no, no sería posible la vida social. Entonces, lo que llama la atención Lins Ribeiro es sobre eso. Dice, cuando vos te enfrentás a algo desde una disposición de extrañamiento, o porque, digamos, entre comillas, objetivamente es exótico para vos, que nos pasa si tuvieron la oportunidad de viajar a países que tengan costumbres diferentes.
países o regiones o lo que sea, que vos lo que estás viendo como distinto, lo que te choca a los ojos, lo que no podés incorporar, es algo que para los interlocutores viven con total naturalidad. O lo mismo, no sé, si qué sé yo, tenemos la oportunidad de ir a una playa nudista. Y la verdad que no sé, a mí, digamos, o sea, andar en pelotas me resulta difícil, digamos, no es que. Pero los nudistas, digamos, o sea, que construyeron sentido acerca de esa experiencia, que fueron forjando esas rutinas de interacción, lo viven con total naturalidad. Y el que está, digamos, o sea, como molesto, digamos, incómodo, etcétera, es uno, ¿no? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces, esa. Perdón, Sí. o sea, ponele, una situación como esa del campo nudista se puede considerar un hábitus. Ahí claro, eso, digamos, o sea, construye justamente, ¿no? Esos espacios en los cuales, digamos, o sea, hay una reelaboración de las normas sociales y al mismo tiempo una reproducción de normas sociales. ¿Por qué? Porque hay un límite. O sea, porque el campo nudista tiene límites. De hecho, digamos, o sea, si vos andás en pelotas por fuera del campo nudista, no, lo que estás haciendo es una transgresión. Entonces sí, digamos, o sea, justamente. Entonces, esa dinámica que tiene que ver con la conciencia práctica es esto, digamos, que es esa no monitoreo, digamos, o sea, discursivo, ¿no? Consciente de todas esas fuentes de información que permiten la vida social, es lo que yo voy a ver en los otros, voy a ver en aquello que estoy construyendo como extraño, en aquello que estoy construyendo como distinto, como otredad. Pero eso no va a ser así para justamente mis interlocutores, que lo van a vivir naturalmente y no se van a dar cuenta, digamos, o sea, de su reproducción. Entonces, esto es lo que dice Liz Ribeiro, esto es la disposición que nosotros necesitamos para hacer investigación social cualitativa. Estos son los ojos con los que nosotros tenemos que mirar el mundo. Y esto, digamos, o sea, es para nosotros más fácil cuando nos vinculamos con una configuración social extraña, ¿no? Esto es lo que les decía recién. Perdón, un segundo. Sebastián. Un Sí, segundito. Esto es lo que a nosotros nos sucede, de hecho, sin pensarlo, cuando, por ejemplo, visitamos un país, una región, una comunidad distinta. Pero lo que estamos diciendo acá es que vamos a tener que hacer eso con los entornos que nos resultan familiares. Por eso estamos diciendo que eso es una disposición epistémica y metodológica. Perdón, ahora sí. Escucha, quería contar un ejemplo y a ver si era válido para tratar de entenderlo. Sí. Una vez en un curso sobre juego, una antropóloga había ido a la selva y a hacer un trabajo etnográfico sobre la situación de juego. Y entonces ve a los chicos jugar con algo parecido a una pelota. Y entonces su primera hipótesis es, están jugando a la pelota. Sin la experiencia de haber vivido, haber observado lo que es una situación de juego de fútbol, ¿no? Porque era en el medio de la selva. Y después, cuando ella empieza a adentrarse en la realidad de esa comunidad, no era un juego de la pelota, era un ritual que tenían, que lo hacían los niños, pero que no era eso que la antropóloga había hipotetizado en un principio, ¿no? Que era, están jugando al fútbol, están jugando a la pelota, como cualquiera de nosotros podría jugarlo hoy. Está perfecto, digamos, o sea, eso es justamente, y por eso es importante esto en términos de disposición metodológica, porque como yo voy a entrar en relación con esos niños y con sus padres, por ejemplo, lo que esa disposición me va a permitir es preguntar, en vez de suponer que están jugando por la pelota, le voy a preguntar, che, ¿eso que están haciendo es jugar a la pelota? Y te van a decir, exactamente, no, ahí ¿cómo? Cuando me dio el lenguaje, claro, ahí cuando me dio el lenguaje, es ahí donde por eso es que uno no puede decir, están jugando a tal cosa, ¿no? Están jugando violentamente. Porque si vos no le preguntaste, vos no te metiste en ese juego como para saber qué era lo que estaban haciendo. Claro, eso que señalás y que el ejemplo digamos, es buenísimo, es algo que no se produce inmediatamente, por supuesto, que tiene que ver justamente con mi presencia, digamos, o sea, ¿no? con una temporalidad.
en la cual yo seguramente en el registro de campo del día 1 voy a anotar, los chicos jugaban a la pelota. ¿Tá? Y después voy a encontrar otros indicios que me van a hacer pensar que lo que yo había pensado que era jugar a la pelota en realidad no lo era. ¿Por qué? Porque voy a notar en otro día del trabajo de campo que un adulto se dirigió a ellos de una forma que en realidad tenía que ver con la autoridad religiosa, con el opiwara o con lo que sea, y entonces eso me llamó la atención, me generó, digamos, me hizo ruido con respecto a esa interpretación de que estaban jugando a la pelota. Y ahí voy a empezar a buscar y a tirar el hilo. Por eso, digamos, es importante justamente trabajar siempre, digamos, o sea, en la cabeza con esta dimensión, digamos, o sea, de conciencia práctica. Porque lo que dice Luis Ribeiro es, eso lo que me va a permitir es posicionarme a mí como alguien que está aprendiendo. Es posicionarme a mí como alguien que necesita escuchar más que definir, más que categorizar. Perdón, había una mano levantada, no le di pelota, no sé hace cuánto y pido disculpas, pero recién la veo. Sí, ahí cuando haya presentación, capaz que está bueno más que levantar la mano, abrir el micrófono, porque no los vemos. Hola, ¿puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. ¿Tiene que ver también, o además, solo observar una situación como el ejemplo que da usted o como comentó Gladys, de, bueno, yo veo que están jugando y creo que es al fútbol, pregunto o me dan algún indicio? Con la observación de pedir algo, por ejemplo. No sé si me explico con la pregunta. A ver, creo que sí, pero si la podés, o sea, como... Por ejemplo, claro, por ejemplo, yo soy profe de matemática. Sí. Entonces, uno de los ejercicios que hago con los alumnos es, para trabajar determinado tema, en primer año implementé hace unos días, de decirles o pedirles que escriban en la hoja 2, 3. Entonces, yo pregunto, no sé si hay alguien que quiere responder ahora como para que sea más dinámico. ¿Qué escribirían en la hoja? ¿O cómo escribirían ese 2, 3? Y puede ser un 2 y un 3 o 2, 3, 3, 3. Bien, ¿alguien más? Gracias. Sí, o también en manera escrita. 2, con palabras. 3, claro, palabras. Claro, bien, genial, todo sirve. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando los chicos hacen ese ejercicio, yo paso por los bancos a mirar qué escribieron, y algunos lo escribieron con palabras, otros pusieron 2 números 3, otros escribieron el número 2, 3, separados por una coma, por un guión, otros sin nada, y otros pusieron el 2 arriba y el 3 abajo. ¿Por qué? Porque, ¿para dónde me lleva a mí la explicación? Si yo llamo a una persona ajena, que de hecho lo hice con el director que justo estaba ahí, si yo llamo a una persona ajena y le hago leer los 2, 3, cuando lo lee me dice 33. Cuando tengo el número el 2 y el 3, el que lo lee me dice 23. Claro. Y después está el que lo escribe con palabras, o el que escribe el 2 arriba y el 3 abajo. Entonces digo, eso también puede llegar a ser esta observación o este razonamiento de, o no. Esa era la pregunta. Sí, no solamente digamos eso, sino que además cuando nosotros señalamos antes la idea de la imaginación sociológica, es que ese tipo, digamos, o sea, de experimentos son experimentos que vos te vas a encontrar haciendo en el campo, digamos, o sea, porque la idea, digamos, o sea, no es que vos vas a dar cuenta de una situación natural, entre comillas, que está ocurriendo y que vos no tenés que intervenir, sino que también vas a invitar a tus interlocutores a que generen cosas, generen sentido para que justamente te vayan enseñando, te vayan explicando. Por eso, digamos, o sea, es algo que me parece muy pertinente en términos, digamos, de pensar cómo es esa aproximación desde una disposición de extrañamiento, que no es una disposición pasiva. No es que yo lo único que voy a hacer es registrar lo que mis interlocutores hacen. También los voy a invitar a interactuar, digamos, o sea, conmigo en el sentido de buscar justamente esos espacios de desnaturalización de sus prácticas y de mis propias prácticas también. Porque lo que va a pasar, y eso es, digamos, o sea, lo más interesante del ejercicio, digamos, o sea, del extrañamiento, es que, como le pasó, digamos, o sea, a Malinowski, cuando Malinowski volvió después de 2 años de trabajo de campo en las Islas Trovian, no era el mismo polaco que se había ido
digamos, o sea, viviendo en Londres. Digamos, y eso está lleno de ejemplos, digamos, o sea, sobre eso, ¿no? Que en realidad el investigador social, digamos, que hace una investigación cualitativa profunda, nunca vuelve igual de los espacios, digamos, o sea, donde estuvo investigando, ¿no? Nunca, digamos, o sea, es la misma persona. Hay un proceso de transformación, digamos, también de la o el investigador, la investigadora que pone en juego, digamos, o sea, todo eso. Entonces, todas estas, digamos, o sea, estrategias que uno puede poner en el campo son, digamos, o sea, muy interesantes para pensar y nosotros vamos a alentarlas, digamos, o sea, que ustedes piensen cuando, no solamente digan después en el diseño de investigación, bueno, voy a hacer observación, digamos, participante y voy a hacer entrevistas no estructuradas. No, si piensan este tipo de dispositivos, si piensan, bueno, ¿por qué? Siempre lo importante va a ser poder explicar por qué, porque a mí me interesa problematizar esto, que hay distintas formas de hacer, que es lo que vos estás señalando, ¿no? Sí, sumo ahí. Gracias. Alguien estaba hablando. Bueno, lo sumo. Perdón. No, perdón. Continuo. O sea, Dale. de hecho me hace pensar un poquito a los estudios de Barbero con el escalofrío. Ay, ¿cómo se llamaba? El escalofrío. Uy, no me viene ahora. Que era que Barbero era, no sé si murió, todavía sigue vivo, no lo quiero matar, pero sí, pero él lo que decía era de que en la comunicación normal, o sea, estaba mucha bajada de línea y él ¿qué hace? Se pone del lado de la interpretación de lo que uno ve en los inputs que se da a través de la comunicación. Entonces entender no solo el punto de vista del quien baja lo que quiere comunicar, sino también del que recibe y cómo lo recibe y qué recibe también, qué parte recibe. Me da un poco esa idea también. Yo pensaba algo que anticipo, pero que bueno, que también tiene que ver no solo con los diseños, sino con con las investigaciones en el marco de las ciencias sociales, si es que producen un saber. Entonces, qué interesante esto que traía la compañera del ejemplo de matemática, porque en general a simple vista, si uno no reconociera o no estuviera presente en todo eso, y se quedara únicamente con que entra un ratito y lee un 23 y escucha la consigna de escribir 2-3, diría que hay algo que está mal, ¿no? Entonces, bueno, justamente ahí lo importante, Claro. porque estamos produciendo un saber sobre algo, y que, bueno, que hay que estar atentos ahí. Sí, pero bueno, justamente, digamos, o sea, ahí el ejemplo, digamos, que traes es ese, digamos, es mostrar cómo esa conciencia práctica está operando, digamos, o sea, en todos nosotros, ¿no? O sea, cómo hay cosas que dejamos de monitorear, salvo que haya un evento que nos haga, digamos, o sea, de pronto dar cuenta reflexivamente de su existencia, ¿no? De eso, de que hay distintas formas de escribir algo, un acto tan banal como escribir 2 números, ¿no? Que en realidad puede abrir a una multiplicidad, digamos, o sea, de sentidos, no es uno solo. Entonces, en ese plano, digamos, o sea, de conciencia práctica, volvemos al extrañamiento, digamos, el ejemplo marca eso, marca que el extrañamiento no es una categoría, digamos, o sea, que yo la pienso, sino que se experimenta, digamos, y eso es lo que estamos tratando de hacer en el campo, es experimentar, es vivenciar, digamos, o sea, esa disposición. Una disposición que, digamos, o sea, que se puede definir en función de vivir al mismo tiempo un distanciamiento, digamos, una cercanía y un distanciamiento. Una cercanía porque estoy interesado, digamos, o sea, objetivamente en conocer, esto que decía Ana, en producir, digamos, o sea, un saber. Pero al mismo tiempo, un distanciamiento porque no comparto los mismos códigos comunicativos de mis interlocutores. No en el mismo nivel, no en la misma profundidad. No quiere decir que están hablando en otro idioma que no entiendo. Esto que trajiste como ejemplo es muy interesante, porque no es que es una otredad exótica, no es que están pensando, sino que es, digamos, o sea, números y formas de escribir los números, y hay muchas, digamos, no es una sola. Entonces,
esa es la tensión entre proximidad y distanciamiento que define justamente al extrañamiento. Entonces, esa noción, digamos, o sea, de extrañamiento vinculada, digamos, a lo de conciencia práctica, nos sitúa en el plano de trabajo que vamos a tener en la investigación cualitativa, que es el de la vida cotidiana. Ese, digamos, o sea, va a ser el espacio, digamos, o sea, privilegiado de análisis. Justamente que es donde nuestros interlocutores y nosotros naturalizamos las cosas, ¿no? El efecto de la naturalización se pone en juego porque no nos damos cuenta, porque, digamos, actuamos en forma irreflexiva la mayor parte de las veces que estamos actuando con otros en el mundo social. Entonces, como alguien que viene de afuera, lo que va digamos, a generar es la capacidad también de que se rompa esa rutina, que haga este acto, digamos, de poner en palabras, de poner en interpretación lo que está allí ocurriendo, y entonces compartir esa situación con mis interlocutores. Entonces, ese compartir es donde yo voy a producir, digamos, los datos. Por eso no hay datos de campo que existan per se, sino que lo que voy a hacer es una acción de construir ese trabajo, ese material de campo que yo voy a utilizar como base de mi interpretación. Esa foto que ven ahí es una foto que tomó Bourdieu. Bourdieu hizo en su primer, digamos, o sea, trabajo de campo en Argelia, del que deriva su tesis doctoral. Tiene un libro hermoso que se llama Argelia 60, si no lo leyeron, se los recomiendo, que es donde él, digamos, hace su trabajo de campo en Argelia, una Argelia ocupada, ¿no? Una Argelia ocupada por los franceses digamos, en el marco del sistema colonial, y que estaba luchando justamente por su independencia, ¿no? Entonces, lo que dice Bourdieu en ese momento es, lo que está sucediendo, o sea, lo que veo ante mis ojos en Argelia es la implementación, digamos, y la incorporación del sistema capitalista que duró, digamos, que tardó 150 años en Europa en tan solo 15 años. O sea, es como si yo viera un laboratorio social en el cual procesos de muy larga data tienen una ocurrencia acelerada. Y entonces lo que voy a hacer, digamos, o sea, es trabajar. Por eso, digamos, o sea, me interesa mirar, digamos, o sea, Argelia hoy. No me interesa Argelia en tanto la exoticidad de sus personas, de sus gentes, de sus paisajes, de sus formas de hacer, sino que me interesa para poner eso en relación con justamente la irrupción de un modo de pensar, digamos, él dice, un hábitus capitalista en estas sociedades que eran sociedades pastoriles, eran sociedades campesinas. Entonces, tiene, digamos, o sea, un pasaje que es muy lindo, donde él cuenta que llega a una aldea kabyle, que era, digamos, o sea, de la etnia, digamos, o sea, que caracterizaba a los pastores de ahí, y entra, digamos, en lo que es un pequeño negocio, digamos, o sea, que era una casa que tenía, digamos, que vendía algunos artículos, y era uno de los primeros lugares en esa aldea donde empezaba a haber intercambio mediado por, digamos, moneda, intercambio económico de bienes. Y entonces él entra a comprar algo, no sé, un paquete de cigarrillos, y entonces paga con un billete que era el doble o el triple de lo que valían los cigarrillos. Y el pibe que estaba atendiendo, que era alguien de la familia, le da los cigarrillos, entiende que el intercambio, digamos, o sea, suponía un bien por otro bien bajo la forma de moneda, pero no le da el vuelto. Entonces le entrega los cigarrillos y nada más, y se queda. Y entonces él lo que dice con esto es, claro, eso que, digamos, que yo al principio interpreté como un error, digamos, como algo que era no saber, en realidad lo que me estaba marcando era que esos sujetos no estaban todavía socializados profundamente, digamos, en ese hábitus, en, digamos, o sea, la profundidad de los sistemas de intercambio mercantil. Y por lo tanto, digamos, o sea, la cuestión del vuelto todavía no estaba incorporada. Entonces, eso que en realidad puede ser considerado, digamos, o sea, como algo que es una práctica errónea, en realidad era una práctica significativa. Y por eso, digamos, o sea, en nuestro proceso de investigación, todo lo que nosotros vamos a trabajar, digamos, o sea, como errores, como situaciones de no comunicación, como situaciones, digamos, o sea, de ruido, etcétera, son altamente significativas para poder trabajar, digamos, para poder reconstruir los marcos de sentido de nuestros interlocutores, porque muy probablemente aquello que nosotros categoricemos como un error o como una incomunicación, o como algo que no notaríamos, digamos, en el trabajo de campo, porque eso no es lo importante, en realidad
es lo que nos está dando claves analíticas muy valiosas que no podemos perder de vista. Entonces, digamos, o sea, es el plano, digamos, y la aproximación epistémica, digamos, y metodológica, o parte, digamos, el inicio, digamos, o sea, de la caracterización de la disposición epistémica y metodológica que nosotros vamos a incorporar, digamos, o sea, en una investigación cualitativa. Por eso vamos a trabajar con este plano, que es el plano de la vida cotidiana. Es lo que ocurre en forma cotidiana. Los aspectos, digamos, o sea, más rutinizados de la práctica social. ¿Mm? Eso es lo que nos interesa, digamos, o sea, trabajar en términos de una investigación cualitativa. No nos interesan los grandes eventos, el gran ritual solamente, o por sí mismo, sino lo que nos interesa es trabajar justamente en la producción cotidiana, porque esto es lo que nos permite, digamos, o sea, entrar en estas rutinas, digamos, o sea, de interacción, pensarnos, digamos, o sea, como alguien que puede habilitar estos quiebres y entrar en diálogos y abrir diálogos inesperados y diálogos nuevos. Creo que estamos a las 8, digamos, 6:02. Preguntas, comentarios, digamos, o sea, sobre esto. ¿La ven bien? ¿La ven más o menos? Con el tiempo se ve más claro igual. Con un vino también. No puedo, me vacuné. Bueno, aclaro porque hubo preguntas en privado. El material y la clase quedan el material es la presentación, y el video después se sube a la clase, al aula. Sí. Una cosa, ¿sí? Nosotros vamos a tener que hacer entrevista también de lo que elijamos como tema. Por ejemplo, salir, encontrar, no sé, de lo que estamos hablando, hacer entrevista a personas o a grupos. O sea, construir unas preguntas, unas líneas teóricas sobre qué hacer las preguntas y también salir a la calle a hacerlas. Claro, la idea, digamos, es justamente que en el diseño, vamos a hacer el diseño y para hacer ese diseño vamos a, en la medida que se pueda, hacer un pequeño trabajo de campo exploratorio, porque justamente, digamos, o sea, la idea es pensar que este hacer, digamos, es lo que nos va a permitir, digamos, dar cuenta de estas dinámicas que nosotros queremos objetivar. Entonces, un pequeño trabajo de campo exploratorio que, de nuevo, no podemos hacer más que eso. No podemos solamente poner en ejercicio un par de veces, digamos, o sea, en un par de situaciones, una experiencia de trabajo de campo cualitativo. Sería como una muestra de lo que Sí, vamos a hacer. que nos sirve para definir, o sea, para nosotros va a ser tan importante, digamos, el trabajo que vamos a hacer de definición, digamos, de contextualización e historización del tema, de definición del estado del arte, como de un trabajo, digamos, o sea, de campo exploratorio del que nos permita identificar, en el mejor de los casos, algunas puntas interesantes para incorporar en esa construcción del problema. Que, digamos, en un cuatrimestre y trabajando, digamos, o sea, en estas condiciones, va a estar mucho más basado en el trabajo que hagamos sobre el estado del arte que, digamos, o sea, sobre el campo. Pero, sin embargo, para nosotros es importante tener estas experiencias. De hecho, digamos, o sea, en las experiencias pasadas fueron muy ricas. Digamos, se llegaron a hacer muchas entrevistas, digamos, o sea, principalmente se utilizó, digamos, técnicas de registro sobre espacios virtuales, digamos, o sea, que también son súper interesantes y salieron cosas muy interesantes para alimentar ese proceso de construcción de un problema de investigación. Ya podemos ir planteando temas y vemos con ustedes a ver si está bien planteado, si cómo lo recortamos ya. Eso lo vamos a ir haciendo, digamos, a lo largo de la cursada. Así que, digamos, pero sí lo que pueden hacer es ir armando grupos, discutiendo qué temas son posibles y después van a tener, digamos, o sea, la posibilidad de volcar el tema en uno de los ejercicios que tenemos pronto. Así que vamos a arrancar con eso, digamos, o sea, rápidamente. Pero sí está bueno que vayan discutiendo, que vayan pensando, digamos, o sea, qué podría hacer, discutir entre ustedes, establecer acuerdos, digamos, eso, y principalmente esto de ir definiendo los grupos. Sí, que no sean más de 7 u 8 grupos, porque después se van a dar cuenta de eso
O sea, si hay algún conflicto lo charlamos, pero... Sí, como todo se charla, digamos, o sea, desde luego, nada es una imposición, tiene que ser, y si no, no. Pero en la medida de lo posible... Sí, lleva ahí como un cuerpo a cuerpo importante, para que después no nos vean con ojeras por acá o llorando, así frente a la pantalla, está bueno contemplar. Buenas noches. Una pregunta, no sé si ya lo hablaron en algún momento y yo me lo perdí, con el tema del regreso a la presencialidad. En esta materia vamos a volver, yo tengo otra materia donde sí vamos a volver próximamente y quería saber si en esta materia iba a pasar algo similar o no. Mirá, por el momento, digamos, o sea, lo que hablé con la dirección de la carrera es que las que están empezando a volver son las que tienen matrículas, digamos, o sea, de pocos alumnos, porque justamente hay un problema de aulas, de los espacios físicos que se pueden usar. Entonces, digamos, o sea, nosotros organizar algo para volver todos con 50, digamos, o sea, inscriptos, es difícil, la verdad. Lo que sí, digamos, o sea, hablamos y charlamos, y eso quizás es algo que sí podemos implementar, es que dependiendo de cómo vaya la situación, digamos, o sea, de cómo venga el tema de la variante Delta, de cómo se actualicen, digamos, o sea, las medidas de control, digamos, o sea, sanitario en la propia universidad, quizás incluso aprovechando que empieza a mejorar el tiempo y no sé qué, podemos hacer algún tipo de encuentro en el espacio abierto, digamos, o sea, al aire libre, en la universidad, y utilizamos eso para armar un día donde, qué sé yo, vamos a trabajar sobre los procesos que están haciendo, y intercambiamos, y etcétera, pero todavía la verdad que preferimos no anticipar que sí o que no, porque ya te digo, digamos, o sea, en principio no fue que, no fue, digamos, o sea, la idea arrancar con el espacio, digamos, desde luego, o sea, a mí me encanta el espacio presencial, me encanta, digamos, o sea, aprendí muchísimo y salieron resultados muy buenos, digamos, o sea, utilizando el espacio de la plataforma virtual, y creo que tiene, digamos, o sea, cosas muy, muy importantes. Sería súper si, por ejemplo, para la última parte, para el cierre, sí podemos establecer espacios, quizás no sé si de todos los grupos, pero capaz algunos grupos que vamos haciendo de a poco, y porque tienen afinidad con los temas, porque están teniendo afinidad con el enfoque, entonces podemos hacer un espacio, digamos, o sea, más presencial de evolución y de seguimiento. Pero bueno, vamos viendo cómo evoluciona también. Bueno, gracias. No. Y está bueno que hayas preguntado, porque a mí se me olvidó decir. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿También? ¿Se van saturados, contentes? Bueno, que tengan buen fin de. La pasen lindo. Contentos, gracias. Contentos, gracias. Buenas noches, buen fin de Pasó demasiado rápido para ser viernes. Vamos, Sí. vamos. Alto al lado. Vamos, Karina. Chao, buen fin de. Pasen bien, cuídense. Muchas Chao, buen gracias. semana. Gracias, buen fin de.